Buenos días, amada familia. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de Mateo y vamos a una de las parábolas, en mi opinión, la más interesante de todas las que ha contado Jesús. Pero vamos al libro de Mateo, capítulo 21, verso 33 en adelante. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la viña. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que han desechado los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ok, entonces recordemos que Jesús es interrogado por las autoridades, por los sacerdotes judíos, diciéndole: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Jesús, después de esto, él le responde: ustedes díganme con qué autoridad bautizó Juan. Y ellos convenientemente dijeron: no sé. Entonces Jesús contó una parábola de los dos hijos, haciéndole ver que ellos estaban mal, y que inclusive los publicanos y las rameras que ellos tanto despreciaban estaban delante de ellos en el camino al reino, porque habían creído a Juan y habían creído a él. Ahora, inmediatamente Jesús va a contar otra parábola en la cual expone de manera muy clara el corazón de ellos. Y por qué ellos obviamente se estaban quedando y no iban a entrar al reino: por el corazón malvado que tenían. Y para los judíos no era algo novedoso, no era algo raro hablar de un hombre de familia que tenga una viña. Definitivamente eso era algo natural que ellos hacían, esa era parte de su misma vida. Pero Jesús va a ilustrar no solo con una situación cotidiana, sino con una situación que ya antes Isaías había usado en la escritura para mostrar quién era Israel, de manera que los judíos entendían, hicieran aún los sacerdotes, entendieron claramente esta parábola, y eso es lo que quería Jesús. Miren, vamos a Isaías capítulo 5, verso de 1 en adelante. Dice la famosa parábola de la viña. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Miren, en medio de todo ese viñedo, una torre. Y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas ha dado uvas silvestres? Decía. Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Claramente en la parábola de la viña, en Isaías estaba profetizando y estaba hablando de que Dios veía a Israel como una viña, la cual había cercado, la había cuidado. Y esto es lo que había hecho el Señor con esta viña. Israel era nada, dice la misma Biblia, no era nada, pero Dios lo escogió como pueblo cuando aún no era nada, y lo sacó de la esclavitud que se encontraba en Egipto, con milagros y actos maravillosos. Y luego que sale al desierto, después de un tiempo, el Señor le entrega la tierra prometida, y ellos ahora tienen una tierra donde vivir y donde desarrollar. El Señor le entregó una viña a este pueblo. ¿Para qué? Para que lo cuiden. Y no solo le entregó el territorio, le entregó leyes, le entregó su protección, y porque Él quería frutos, ¿no? Para Él, para su gloria.
¿Y cuál era ese fruto para su gloria? Es que Israel se convertiría por las promesas de Dios en una gran nación, una nación que sería cabeza y no cola, una nación que prestaría y no pediría prestado, una nación en la cual todo el mundo pueda decir por qué esa nación es tan próspera, por qué esa nación es tan bendecida, y todos puedan decir, es porque su Dios es Jehová de los ejércitos. Y entonces aún la gente pagana, la gente que no conocía al Señor, correría a Israel. ¿Para qué? Para conocer a Jehová, el Dios de los israelitas. Esa es la viña que esperaba y esos es los frutos que esperaba el Señor. Pero dice aquí en Isaías que eso no pasó. Como no pasó, el Señor quitaría, dice él, ese cerco de protección que había puesto alrededor, y entonces entrarían, dice, sería consumida, y haré, dice, que quede desierta, ni siquiera lloverá, y realmente eso es lo que pasó finalmente con Israel. Entonces los judíos tenían claro la idea de lo que Isaías había dicho en aquel tiempo, unos 400 años antes. Y Jesús va a usar los elementos de la profecía de Isaías para armar esta parábola. Y dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, ahí está, y cavó en ella un lagar, edificó una torre, ¿no? Todos los elementos de la profecía de Isaías. Ahora dice en esta parábola que este padre de familia arrienda, dice, a su viña a unos labradores, para que recibiese su fruto, ¿no? Era natural, le arrendaba a los labradores, y entonces el padre iba a esperar al tiempo que dé fruto este viñedo, y finalmente iba a ir para recoger una porción de estos frutos de este viñedo y pagar obviamente a aquellos labradores, dice. A los labradores, dice, cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Entonces el dueño de la viña envía a sus siervos, ¿para qué? Para que puedan recoger el fruto de la vid. Sin embargo, los labradores, cuando llegaron allá, estos siervos, dice que a unos los golpearon, dice. Entonces el padre de familia manda a otro grupo de siervos, y dice que a este grupo de siervos, que hicieron? Los mataron. Ok, el padre de familia manda a otro grupo de siervos, y a este grupo de siervos, ¿qué pasó? Los apedrearon, probablemente murieron, porque el ser apedreados obviamente terminaría con la muerte de algunos de ellos. Dice en el verso 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces vemos aquí la paciencia de este hombre, ¿no? La paciencia de este padre de familia, que envía a sus siervos, envía a otros siervos, envía a otros siervos, envía a otros siervos, para darle chance a estos labradores. Dice en el verso 37, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Entonces el padre de familia en esta parábola razona y dice, voy a enviar a mi hijo. Pues, ok, si no tuvieron respeto a los otros, entonces a mi hijo le tendrán respeto, como el respeto que me tienen a mí. Y entonces dice, una vez que manda a sus hijos, verso 38, los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, miren, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Apoderémonos de su heredad, ¿no? Y tomándole, dice, le echaron fuera de la viña y le mataron, dice, a él. Ahora, ¿de qué nos está hablando? Es definitivamente, si Jesús está haciendo el paralelo con la profecía de Isaías, esta viña definitivamente es Israel, ¿no? Y le entregó a los labradores, ¿a quién? A los israelitas, les entregó su tierra, sus leyes, para que ellos dieran frutos, como hemos dicho. Ahora, en la vida de Israel, mientras ellos vivían, hicieron lo contrario a lo que Dios había pedido. Y ellos inmediatamente se apartaron de Dios, se apartaron de sus leyes, y empezaron a vivir una vida que ellos querían. Entonces el Señor, cuando vio esto, ¿qué hizo? Envió a sus siervos, los profetas. ¿Para qué? Para hacerles ver el camino por donde iban, para hacerles ver que estaban mal, para que rectifiquen su camino, para que nuevamente ellos puedan causarse y puedan volver sus corazones a Dios. Por eso es que el Señor envió a sus profetas. Ahora, ¿qué pasó con los profetas que fueron enviados por Dios? La gran mayoría de ellos fueron muertos, muchos perseguidos, ¿no? En Israel. Y se cuenta, por ejemplo, del profeta Isaías, que murió aserrado, partido en dos por una sierra mecánica. ¿Por quién? Por los israelitas.
Jeremías, recordamos, fue lanzado a un pozo, ¿no? A una cisterna de lodo, y ahí lo tuvieron por muchos días. Y se cuenta que Jeremías fue asesinado, apedreado por los propios israelitas. Ezequiel fue rechazado, no fue aceptado. Sus profecías nadie las escuchaba. Recordemos que a Elías y Amós debieron huir para salvar sus vidas. Miqueas fue golpeado, ¿no?, por los israelitas. Zacarías fue asesinado en el propio templo de Dios. Es más, en Mateo capítulo 23, verso 19, Jesús les dijo a ellos, ¿no? Les dice: «Ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas». Los israelitas mismos sabían y eran conscientes que sus antepasados habían matado a los profetas. Por eso el Señor les dice: ustedes que edifican los sepulcros de los profetas y adornan haciendo monumentos, los monumentos, las sepulturas de los justos. Y ellos, claro, ellos decían: no, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiéramos hecho así a los profetas. Y Jesús les dice: con eso ustedes mismos reconocen que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ok, entonces, si era algo cierto que ellos, cuando el Señor envió a sus siervos, el pueblo de Israel mató a sus profetas, persiguió a sus profetas, no escucharon a sus profetas. Ahora, llegado el tiempo y llegado el momento, el Señor envió ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo. Y esta parábola justamente está graficando eso, que llegado el tiempo, después de la mucha paciencia de Dios, después de haber enviado a sus siervos a lo largo de muchos años, el Señor envía ahora a su Hijo. Obviamente se supone que el Hijo debe ser respetado, el Hijo debería ser honrado, el Hijo de Dios es Dios mismo, Dios encarnado, debió ser respetado, honrado. Pero ¿qué hicieron estos? En la parábola dice, empezaron a reunirse ellos y empezaron a decir: miren, viene el Hijo, este es el heredero, matémosle para quedarnos con su heredad. ¿Y qué estaban haciendo o qué habían hecho los judíos hasta ese momento, esas autoridades? Se habían reunido, ¿para qué? Y habían decidido matar a Jesucristo. Estos hombres, a pesar de que vieron la evidencia de los milagros, la evidencia de la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, la evidencia de su autoridad sobre las enfermedades, la evidencia de que aún la naturaleza misma le obedecía, sus conocimientos e interpretación de las escrituras, ¿no?, el cumplimiento en él, en su vida, de muchas profecías del Antiguo Testamento, ellos vieron todo eso. Es más, tuvieron a Juan, y Juan decía que él era el Mesías, apuntaba a Jesús diciendo que era el Mesías. Pero a pesar de todas las evidencias que tenían, estos hombres no quisieron reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y decidieron matarlo. Pero vamos a corregir estas palabras. De acuerdo a la parábola, no es que estos hombres no conocían, no sabían, sino que no querían reconocerlo. Porque no hay peor ciego, como dice el dicho, que aquel que no quiere ver. Estos tenían todas las evidencias a mano. Todo le apuntaba a que este era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice? De acuerdo a la parábola, ellos no querían reconocer, no querían aceptar que era el Cristo. Y esto nos pasa muchas veces en algunas situaciones, ¿no? Tenemos la evidencia por diferentes lados de algo, pero cuando estamos tercos, cuando estamos necios, no queremos aceptar. Las personas de repente puedan decirnos: mira, tú tratas mal a las personas, y otra persona me diga: me has tratado mal a mí, y otra persona me habla. Entonces yo entiendo que debería entender que estoy tratando mal a las personas, pero de repente yo me cierro y digo: no, es que los otros están mal, no saben escuchar, no quieren entender, ¿no?, de que yo estoy bien, que ellos están mal. A pesar de las evidencias, nos cerramos a veces en nuestro entendimiento, nos negamos, y no es que no lo entendamos, lo entendemos claramente, pero no queremos aceptarlo, nos negamos. Y eso es lo que pasó con los dirigentes judíos. Ellos sabían que era el Mesías, todas las señales apuntaban a que él era el Mesías, pero no quisieron reconocerle. ¿Por qué? Porque quisieron quedarse con la viña, quisieron apropiarse de la viña. Recordemos que cuando vino Jesús hizo tambalear todo el sistema religioso de ellos.
Ellos eran los más encumbrados, los teólogos de la época, los reconocidos. Pero Jesús, cuando vino, les dijo al pueblo: bueno, ustedes escucharon esto de estas escrituras, pero yo les digo esto de estas escrituras. El Señor empezaba a hacerles ver cómo era la forma real que deberían interpretar, y ellos y la gente, dice, reconocían en Jesús una autoridad que no podían ver en los demás. Todo el pueblo había vuelto sus ojos a Jesús. Y entonces estaban dejando de mirar a las autoridades. Es más, Jesús entra en el templo y quita todo ese mercado que había en el templo, y empieza a decir: esta debía ser una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, acusándoles directamente a ellos. Entonces, obviamente, la preponderancia que ellos tenían sobre todo el sistema religioso empezó a tambalearse con Jesús. Y Jesús estaba tomando preponderancia. Entonces, obviamente, ellos no querían perder su estatus. Ellos no querían perder la situación en la que vivían. No querían que se aparte la gente los ojos de ellos, porque ellos querían estar en lo alto, en lo máximo. Y entonces se molestaron por ello. ¿Y por qué? Porque no querían entregar todo eso a Jesús. Jesús, entonces, era el Hijo que Dios había enviado, que el Padre había enviado en la parábola, y que los labradores, en este caso los sacerdotes, las autoridades judías, tenían todas las señales que él era el Mesías, pero no quisieron reconocerlo, porque se querían apropiar de la viña, se querían apropiar de todo ese sistema religioso como lo habían hecho, y no querían soltarlo. Entonces dice que hicieron un complot para matarlo, tal como lo hicieron los labradores de la viña. Ahora, ¿qué hicieron los labradores de la viña? Los labradores de la viña, dice que se juntaron, y tomándole, en el verso 39, dice, le echaron fuera de la viña y le mataron. Dice, le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesucristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, como estuvo fuera de la puerta, como dice Pedro, como dice en Hebreos. Murió fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque querían hacer ver a Jesús como un condenado, como un maldito, como un proscrito de Dios mismo, y por eso no podía morir dentro de la ciudad, sino lo echaron fuera. Y es increíble cómo esta profecía, esta parábola inclusive, profetizó exactamente cómo iba a ocurrir la muerte misma de Jesús. Entonces, les pregunta a ellos, ¿no? Ok, ¿qué hará entonces el padre de familia con estos siervos malvados? Les dice a ellos. ¿Qué hará el padre de familia con estos siervos malvados? Ahora Jesús les pone la pregunta, y ahora ellos van a caer muy claramente al responder. Ellos mismos van a condenarse con la respuesta. ¿Qué hará ahora el padre de familia? Entonces, seguramente por un alarde de justicia, un alarde de que son personas justas, que son personas sabias, entonces ellos respondieron y dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, ¿no? Ellos dijeron: no, estos malos labradores, muerte para estos malos labradores. Y el padre de familia seguramente que tendría que alquilar esto a otros labradores para que le den realmente el fruto que él quiere. Y entonces, a través de esta respuesta, Jesús les está diciendo a ellos: ok, ustedes son esos malvados labradores. Recordemos que 40 años después de la muerte de Jesús, más o menos en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito entra a la ciudad de Jerusalén y la destruye por completo. La destruye por completo, destruye el templo y destruye con ello el sistema religioso, todo el sistema religioso judío, y dispersa a los judíos por diferentes lugares. La nación judía no se formó nuevamente sino hasta 1948, en que es reconocida como una nación. Pero después, miren, imagínense cuántos siglos ha estado sin ser reconocida como una nación. Cuando fue destruido el templo, se destruyó todo el sistema religioso. Después de eso, no volvió a levantarse un nuevo templo en Jerusalén. Hasta el día de hoy no ha sido levantado un templo, no se ha podido levantar las ofrendas o los sacrificios como se hacían en aquel tiempo. Todo el sistema religioso cambió realmente.
y aunque los judíos de hoy traten de imitar algunas ceremonias, pero definitivamente el sistema religioso que tenían antes fue destruido, ¿no? Ya no hay templo, y si no hay templo no hay realmente lo que tenían en esa época. Tal vez querrán imitar algunas ceremonias, pero definitivamente no pueden volver a lo que era antes. Es más, en el mismo sacerdocio, recordemos que para ser sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, y después de tantos años, obviamente no hay registros de quiénes son de la raza pura de Leví. Todo eso se ha perdido. Entonces, obviamente no se puede reconstruir el sistema religioso tal y como era en aquellos tiempos. Entonces, se cumplió lo que el Señor había dicho, que era que el Padre vendría y destruiría a estos labradores malvados, y eso es realmente lo que pasó. ¿Y qué pasó con la viña? En la misma parábola decía, en la parábola ellos respondieron, y esta viña sería entregada a otros labradores para que den el fruto que Dios quería. Y estos otros labradores, ¿quiénes son? La iglesia del día de hoy. Porque la iglesia ha sido levantada, ¿para qué? Para dar frutos para la gloria de Dios. Esta es la iglesia, este es el pueblo que Pedro llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es lo que vemos como un reino sacerdotal, ¿no? Entonces, por eso es que la Biblia anda siempre exhortando a la iglesia a que demos, ¿qué? Frutos para la gloria de Dios, porque ahora los labradores somos nosotros, y el Señor nos ha llamado para recoger el fruto a su tiempo. Entonces, ya ahora la iglesia ha sido comisionada y enviada para ir a todo el mundo a llevar el evangelio. Ya no es como antes, que se iba a levantar una nación a la cual todos mirarían y decían, ¿por qué esta nación es tan próspera?, ¿no? Y entonces conocerían a Jehová a través de esa nación. Pero ahora no. La iglesia, esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios, está disperso por todo el mundo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Jesucristo, para anunciar las virtudes de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, definitivamente lo que ellos dijeron, esta viña, estos labradores serían aplastados, destruidos, y el Padre daría su viña a otros labradores, pasó exactamente como ellos dijeron, ¿no? Y el Señor, a la manera de David, ¿se acuerdan cuando David pecó después con Betsabé y estaba en medio de su pecado, y Natán viene y le dice, oh Señor, quiero contarle una historia? Había un hombre que tenía una ovejita, un hombre pobre que tenía una sola ovejita, y había otro hombre rico que tenía muchas ovejas, pero cuando hubo necesidad, este hombre rico cogió la ovejita del pobre hombre y la mató y se la comió y la dio a sus invitados. ¿Qué cree usted que debe hacerse? Y entonces el rey David, muy molesto, dijo, no, este hombre merece la muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, ¿no? Y David se reflejó entonces en esa historia y lo que había hecho y que era inclusive digno de muerte. Jesús, al estilo del profeta Natán, hace lo mismo y les pregunta a ellos, ¿y qué pasará y qué hará este padre de familia ahora con estos labradores? Y ellos dijeron, a esos labradores malvados, muerte. Y entonces, ¿qué pasará con la viña? La viña debe ser dada a otros labradores, debe ser para que estos labradores den ahora realmente fruto. Y en realidad Jesús les estaba enrostrando con el versículo siguiente y les dice, esos son ustedes, esos labradores malvados son ustedes. Y miren, de manera muy sarcástica, en el verso 42 Jesús les dice, después de haber contado la historia, después de haberles dicho de que ¿qué pasará con estos labradores? Y ellos haber respondido, estos labradores merecen la muerte y la viña pase a manos de otros labradores. Jesús les dice, ¿ustedes nunca leyeron en las escrituras esto? ¿Ustedes, maestros de la ley, no conocen esto? Y les dice, ¿no leyeron que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Les dice a ellos. Entonces les dice, ¿ustedes no han leído esto? ¿Ustedes no han visto esto en las escrituras? Y ahora, ¿y por qué es que era tan sarcástico? Porque recordemos que estamos en la fiesta de la Pascua. Y dentro de la fiesta de la Pascua, los hombres cantaban algunos salmos muy importantes. Y dentro de ellos el Salmo 118, ¿no? Que es parte del Gran Jalel. Entonces, este salmo era muy importante para ellos. Lo recitaban anualmente, lo cantaban constantemente ellos cada vez que iban a Jerusalén. Entonces, ellos obviamente conocían este salmo. Es más, con parte de este salmo, del Salmo 118, ellos dijeron cuando Jesús entró, ¿no? Bienaventurado el Hijo de David, ¿no?
Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos conocían este salmo, pero sin embargo sarcásticamente Jesús les dice: ustedes no han conocido, no han leído esto, maestros de la ley, que la piedra que desecharon los constructores fue la piedra del ángulo, vino a ser cabeza del ángulo. ¿De quién estaba hablando? De él mismo, de Jesús mismo. Y les dice a ellos, terminando la parábola, les dice a ellos: ¿qué deberían hacer con este hombre? Bueno, con este deben matarlo y la viña debe ser alquilada a otros. Y les dice: oigan, ¿ustedes no se dan cuenta? ¿No han leído aún en las Escrituras que la piedra que los constructores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo? Y definitivamente estaba hablando de él mismo. En el Salmo 18, verso 22, leemos esto y dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿no? Entonces definitivamente Jesús les estaba recitando de nuevo una parte de este salmo que ellos cantan constantemente en la fiesta de la Pascua. ¿Y por qué les dice? Porque esta roca que es Jesucristo, fue desechada finalmente por los constructores. ¿Por quiénes? Por los judíos. Pero dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal de una construcción. ¿Y cuál es esa construcción de la cual Jesucristo se ha hecho la piedra principal? Recordemos que Jesús les pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice el Señor? Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esto, que el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre ello voy a edificar mi iglesia. Y Jesucristo entonces se constituye en esa piedra angular sobre la cual se construye el nuevo edificio que es la iglesia. Con todos nosotros los que somos parte de la iglesia como piedras vivas, ¿no? Como parte de esta edificación. Pedro lo menciona de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2, 6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados también. Entonces, miren, claramente aquí en 1 de Pedro, ¿qué está diciendo? Está diciendo que esa piedra angular, ¿quién es? Es Jesucristo, sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Ok? Entonces, Pablo también en Efesios capítulo 2, verso 19 menciona lo mismo y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, como edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Ok, entonces Jesús claramente les hace ver quién es esta roca que fue desechada por los constructores, por ellos. Ellos estaban desechando esa roca, pero esa roca sería la piedra angular de una construcción nueva. Jesús les estaba diciendo todo ello claramente. Ahora, Jesús no quiere que se queden ahí con alguna duda, sino Jesús va a aplicar esta parábola directamente a ellos. Y miren lo que les dice. Volvemos a Mateo capítulo 21, en el verso 43, dice: por tanto os digo, les dice, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mire, claramente el Señor lo dijo, claramente el Señor les dijo a ellos. Ok, es como decir: ustedes lo dijeron bien, muy bien, ¿no? Estos hombres malvados tienen que morir y entonces la viña tiene que ser traspasada a otros. Ok, ¿ustedes no han escuchado también esto? Ahora yo les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. Qué duro debió haber sido estas palabras para los judíos, pero no solo ellos, sino que el Señor está diciendo en el verso 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Está diciendo que todo aquel que rechaza
que sigue rechazando a Cristo, que mantiene su rechazo a Cristo, finalmente va a ser aplastado por la gran roca que es Jesucristo. Entonces, el hombre rechazará a Cristo, pero finalmente, ¿qué pasará? Cristo mismo va a aplastarlo como una roca. ¿Por qué? ¿O cuál es la idea? La idea es que aquel que está rechazando a Cristo finalmente va a tropezar con esta roca que es Cristo. Y una vez que caiga, no solo va a caer por encima de la roca, sino que la roca que es Cristo lo va a aplastar con su juicio. Y eso es lo que pasó justamente con ellos. Pedro, en 1 Pedro 2.8, ya lo habíamos leído, pero lo dice así, dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer es Jesús, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice en Pedro que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, y eso está hablando de los tiempos de hoy. La gente está tropezando con Cristo, tropezando con esa roca, porque son desobedientes a la palabra de Dios. Muchas personas pueden decir: sí, yo soy en Cristo, yo soy cristiano, yo respeto a Cristo, yo sirvo a Cristo, y muchos podrán decir muchas cosas. Pero ¿dónde se ve el tropiezo realmente de estas personas? A través de su palabra. Porque muchos podemos llenarnos la boca diciendo muchas cosas, pero cuando desobedecemos la palabra de Dios, nos convertimos finalmente en como estos hombres, que viven una vida de desobediencia a la palabra y están tropezando con este Cristo. Y finalmente, ¿qué hará Cristo con estos hombres que lo rechazan constantemente? Y tú puedes decir de repente: no, pero yo no rechazo a Cristo. Pero tu obediencia, tus frutos realmente van a hacernos ver si realmente estás rechazando a Cristo o no. Porque si a ti no te interesan sus mandamientos, no te interesa lo que la Biblia dice, no te interesa lo que Dios piense sobre algo, no te interesa lo que Dios quiera que hagas, entonces estás finalmente rechazando a Cristo, como estos hombres lo hicieron. Y ellos hablaban del Mesías y hablaban muy buenas cosas del Mesías, pero teniéndolo en su cara, estos le rechazaron. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes a su palabra. Y el día de hoy, de la misma manera, podemos decir muchas cosas de Cristo, pero si somos desobedientes a su palabra, estamos ¿qué? Tropezando con Cristo. Y finalmente, si no hay arrepentimiento, el juicio de Dios, el juicio de Cristo mismo nos aplastará. ¿Por qué? Porque finalmente la paga del pecado es muerte, y por nuestros pecados finalmente terminaremos ¿qué? Siendo por toda la eternidad atormentados en el infierno. ¿Ok? Cuando dice esto Jesús, ¿cuál es la reacción de todo este pueblo? ¿Cuál es la reacción de toda esta gente? Y dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Miren, bien claro dicen las escrituras. Ellos llegaron a entender que hablaba de ellos. Que Jesús estaba hablando de ellos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: yo sé que ustedes están complotando para matarme. Yo sé cómo ustedes me van a matar. Yo sé ustedes lo que están pensando. Yo sé lo que ustedes están pensando hacer. Yo soy esa roca, yo soy el hijo. Ustedes son esos labradores malvados, ¿no? Y además se les va a quitar de ustedes el reino y se va a pasar esta viña a otros. Y dice: oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Entonces, no hay lugar a dudas. Así alguien haya querido no escuchar estas palabras, así alguien haya querido hacerse de oídos sordos de esta parábola, Jesús claramente les dice: el reino será arrebatado de ustedes, y la roca justamente que ustedes desecharon, esta va a ser piedra de tropiezo para ustedes, pero esta roca va a caer sobre ustedes y los va a destruir. Y oyendo estas parábolas, dice que ellos entendieron claramente que Jesús estaba hablando de ellos como esos labradores malos. Como esos labradores malos. Dice entonces, ellos en vez de reaccionar y en vez de arrepentirse, en vez de decir: sí, Señor, nosotros somos esos labradores malos, quisimos matarte, toda la evidencia apunta a que tú eres el Mesías, Señor, perdónanos. O sea, en vez de tener ese corazón que hicieron estos hombres, aún más odiaron a Jesús. Aún más lo odiaron y quisieron matarle a él, ¿no? Entonces se exacerbaron más y quisieron matarle. Y realmente cuando
El hombre está en medio de su pecado y vamos con la palabra de Dios, muchas veces nos rechazan y se molestan aún con la palabra. ¿Por qué? Porque están tropezando con esa piedra. Están tropezando con esa piedra y esa roca está produciendo esa vergüenza, ese dolor en su corazón, pero no quieren arrepentirse, sino por el contrario, odian más la palabra, odian más la iglesia, y por eso quieren matarlo, y por ellos ya lo estarían matando a Jesús, dice. Pero verso 46, pero al buscar cómo echarle la mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Dice, ellos empezaron nuevamente a reunirse. ¿Cómo es que lo hacemos caer a este? ¿No? Pero al buscar hacerle caer, temían, dice, al pueblo. Porque el pueblo, si bien es cierto, no lo reconocía realmente como el Hijo de Dios, pero al menos reconocía que era, ¿qué? Profeta. Entonces temían al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder su estatus, recordemos. Ellos no querían perder su posición, no podían ponerse en contra del pueblo, ¿no? Muy convenidos siempre estas autoridades judías, no querían hacer nada que comprometa su imagen delante del pueblo. Entonces ellos, dice, tuvieron más temor al pueblo, temían al pueblo, y tuvieron por tanto más temor del pueblo mismo que de Dios. Y el hombre muchas veces es así, teme más al que dirán de los hombres y no a Dios. Y en vez de, al mirar su vida como está, en vez de correr hacia Dios, primero están pensando, ¿y qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir los amigos? ¿Qué van a decir en mi trabajo si es que yo cambio mi vida por Jesucristo? No, eso no puede ser, ¿no? Y mientras estemos ahí razonando y dando vueltas, temiendo más a los hombres que a Dios, entonces no seremos merecedores de una salvación tan grande como es la que ofrece Jesucristo nuestro Salvador. Aplicación para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Una de las cosas que vemos nuevamente es la soberanía de Dios. Dios conocía de su muerte y les dijo a ellos de la manera inclusive que ellos lo iban a hacer y la manera como él iba a morir, ¿no? Fuera del campamento. Ahora, al dueño de este mundo, o el dueño de quién es el dueño de este mundo. El dueño de este mundo es Dios mismo, ¿no es cierto? Y Dios nos ha entregado este mundo, ¿para qué? Para que vivamos en él, para que sojuzguemos la tierra, como dice en Génesis, ¿no? De la forma como Dios quiere que lo hagamos. Nos ha dado sus leyes, nos ha dado su palabra para vivir de la manera como Él quiere que nosotros vivamos. Pero en general, el hombre, ¿qué ha hecho? El hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre quiere ser dueño de toda la tierra, quiere ser dueño de toda la existencia. Y por ello vive como quiera, no tiene en cuenta para nada a Dios, no quieren tener en cuenta para nada lo que Dios diga. Y después que Dios envió a su Hijo, no lo oyeron. Y el mundo por ello quiere matar a Dios, quiere sacar todo lo que constituye a Dios. Por eso es que luchan tanto por suprimir su palabra en los colegios, suprimir su palabra a todo nivel, ¿no? Porque ya no quieren la Biblia. Ya no quieren la Biblia, no les interesa la opinión de Dios, este mundo no le interesa la opinión de Dios sobre la homosexualidad, no le interesa la opinión de Dios sobre el aborto, no le interesa la opinión de Dios sobre los diferentes temas. ¿Por qué? Porque quieren a Dios hacer a un lado. Matemos al Hijo para que nos quedemos con la viña, ¿no? Y esa es la intención realmente de nuestros corazones. Ahora, a nivel individual, recuerda que Dios es el dueño de tu vida. Tú vives, tú mueres por o conforme a Él. Y si Él es dueño de tu vida, entonces Él te va a decir cómo tienes que vivir tu vida. Pero si no oyes la palabra, si no oyes cómo tienes que vivir tu vida ahora, entonces estarás haciendo a Dios a un lado de tu vida y empezarás a actuar como un hombre cualquiera, ¿no? Que se cree dueño de sus pensamientos, que se cree dueño de sus vidas. Y entonces el hombre, ¿qué quiere hacer? Apartar a Dios. El hombre quiere apartar a Dios de su vida. ¿Por qué? Porque quiere hacerse dueño de sí mismo. Y lo encontramos en las literaturas, ¿no? Lo encontramos en todo ello, ¿no? Que dejemos a Dios a un lado y nosotros mismos nos hagamos dueños de sí mismos, de nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí están pues también los libros, ¿no? De autocomplacencia, libros en los cuales tenemos que ver por nosotros mismos, que debemos de realizarnos, ¿no? Una autorrealización, porque ¿quién es el que tiene poder? El hombre. Están desechando a Dios, quitando a Dios del mapa, quitando a Dios de este mundo, y muchas veces los hombres quieren hacer que finalmente nunca van a poder conseguirlo, porque van a ser piedra de tropiezo para sus propias vidas, ¿no? Muchas veces
Nosotros actuamos como estos labradores malvados cuando no obedecemos la palabra de Dios. Y entonces nos importan primero nuestras opiniones y nuestros pensamientos, las cosas que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso decía Pedro, estos tropezaron en Jesucristo porque desobedecieron y están destinados a ello, a desobedecer la palabra de Dios. Entonces volvemos nuestros ojos nuevamente a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros mismos, que nosotros como individuos, como personas, busquemos de Él y encontremos en Él, en su palabra, todas las cosas que Dios quiere para nosotros. El Señor te bendiga y el Señor te ayude a mirar este video y puedas tú ver realmente y confrontar tu vida cómo está con las cosas que Dios está haciendo y las cosas que están pasando en este mundo. ¿Y cómo tienes que hacerlo? Rendirte. No seas como los labradores malvados. No seas como los labradores que quieren quitar a Dios de sus vidas. No, sino al contrario. Rinde tu vida a Él. Pídele perdón a Él por tus pecados. Arrepiéntete por las cosas que has querido hacer y vuelve tu corazón a Dios. Y el Señor hará fiesta por tu vida. Que el Señor te dé la sabiduría, que el Señor te dé esas ansias para realmente conocerle a Él y que tu vida pueda ser cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, quiero pedirte dos cosas. Que puedas dar un me gusta al final del video y puedas compartir con otros también este mismo video. ¿Para qué? Para que la enseñanza de Jesús, para que la palabra de Dios se siga propagando por todo el mundo.